televisión e internet hacen que Polar Comunicaciones tenga la mayor y mejor cobertura territorial de Magallanes, Chile y el mundo. Polar Comunicaciones. Después de la noticia, el análisis. ...21:32, comenzamos con el segundo bloque de Magantártica acá en Polar Comunicaciones y dejamos la pregunta antes de irnos a comerciales lista. ¿Qué tenemos que hacer para que efectivamente se pueda tener una nueva constitución en Chile? Una asamblea constituyente o la forma que se busque, pero Mónica, ¿qué crees tú? ¿Qué es lo que necesitamos? Mira, nosotros desde la vereda sindical hemos participado muchas veces en muchas instancias de diálogo, de cabildos, y yo creo que el análisis está hecho. El problema es que nunca nos escucharon. Existen documentos, existe evidencia de nuestra participación en muchas instancias de diálogo social, de asamblea, pero nunca se tomó en cuenta la opinión nuestra. Cuando fue el famoso, la elaboración del plan de zonas extremas, hubo muchos de nosotros, incluso como mesa sector público, nosotros nos dividíamos para ir en temas distintos, para poder instalar, que una cosa que mira, estaba ahí hablando por lo menos 5 o 6 años atrás, hablábamos de poder tener jubilaciones distintas en esta región, porque jubilar aquí es distinto que en el resto del país. Quedó en un papel. Hicieron el ejercicio de sentarnos y decir sí, conversamos con las organizaciones, con los trabajadores organizados, estuvieron. Y nosotros también nos cansamos de eso, de ser los que inviten, y que en el fondo nada de lo que tú dices se va en los documentos que en el fondo elaboraron desde aquí para enviarlos al nivel central. ¿Y cómo lo hacemos entonces? Si es que efectivamente sabemos el diagnóstico, ya nos invitan, lo sientan a la mesa, se hacen los diagnósticos, se elabora un documento y después, como decimos un buen chileno, a la hora de los que hubo, queda ahí el documento guardado en un cajón. Yo creo que los errores no se pueden volver a cometer. Yo creo que le ha quedado muy claro al gobierno actual que, y acá voy a hablar en primera persona, porque muchas veces el pueblo se cansó, el pueblo somos todos. Nosotros nos cansamos de que nos vean la cara, nos cansamos de los abusos. Nos cansamos como dirigentes de estar sentados en tantas mesas de trabajo donde al final del día no llega a nada. Y también tenemos que responderle a nuestras bases, porque muchas veces nosotros mismos nos creemos el cuento de que algo va a pasar al final del día. Por lo tanto, sería un tremendo error pensar que vamos a soñar en una nueva constitución si no es vinculante. Nosotros hoy día exigimos el derecho de estar, pero que nuestra voz sea tomada en cuenta, que los proyectos de región, porque esto estalla en la capital, porque le subieron el precio del metro. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido una región la que hubiese sido, perjudicada con una medida? Nosotros lo vimos con el tema del gas. A mí me tocó en esa oportunidad, yo no estaba en la región, y veíamos las noticias así, un montón de noticias del nivel central, una noticia así chiquitito de Punta Arenas, y Punta Arenas estaba paralizada. Hemos estado desde el día viernes con la noticia, porque esto está ya en Santiago. Entonces, también nosotros hoy día tenemos muchas demandas regionales, y es el momento para que nos sentemos a conversar en serio de las demandas que tenemos como región. Los funcionarios públicos tenemos las nuestras, pero al no tener también hoy día algo que aglutine al sector privado, también ellos han quedado, las demandas de ellos han quedado en tierra de nadie. Porque nosotros hoy día podemos decir que una de las organizaciones que funciona aquí en la región es la mesa sector público. Pero ¿y qué pasa con el resto de los compañeros que están en sindicato? ¿Dónde canalizan las demandas ellos? Entonces a nosotros también, la baja tasa de sindicalización. Acá todos somos responsables de lo que ha pasado, y yo soy la primera que me pongo también y me echo el mea culpa,
porque somos parte de la mesa y de verdad cuando uno ve los privilegios que a veces tenemos nosotros en una negociación que de hecho no es de derecho, no es legal, y uno mira para el lado, lo que se nos viene ahora a fin de año, cuánta gente está por perder su fuente laboral, la cesantía, que también eso, es decir, aquí cuando el INE entrega el índice de cesantía regional, eso no ha mejorado nunca la forma de hacer ese cálculo. No pueden decir que aquí la cesantía está igual cuando tenemos un montón de trabajadores que perdieron su fuente de trabajo. Acá al frente nomás, todos los trabajadores de Johnson, los que trabajaban en Johnson, las empresas que han ido cerrando, la mina Invierno. Entonces, ¿por qué nadie hoy día es sincera cuál efectivamente es la tasa de cesantía que tiene la región de Magallanes? Pues nosotros tenemos muchas demandas regionales y también hacer un llamado porque el gobierno regional aquí tiene que sentar a los actores. Nosotros lo hemos dicho el primer día, no queremos ver las mismas caras que hemos visto todo este tiempo tratando de vendernos la pomada que nos van a mejorar a nosotros, que nos van a dar alguna solución para lo que es el mundo del trabajo. Aquí la clase trabajadora de esta región es perjudicada doblemente. El tema de las jubilaciones. Las jubilaciones aquí nosotros jubilamos igual que jubila cualquier persona en el resto de Chile. La asignación de zona que recibimos los funcionarios públicos no es imponible, por lo tanto nuestros fondos de pensión crecen solamente por el sueldo base que nos imponen. Y cuando tenemos que jubilarnos, no nos llevamos ni un peso de nuestra asignación de zona a la jubilación. Y va encima el cálculo de las 11 rentas, ocupan un solo cálculo a nivel nacional, donde jubilas aquí con tus 11 rentas, igual como jubilas en cualquier parte de Chile. Cuanto más alta la asignación de zona, más perjudicado está el funcionario público. Sebastián, vamos a seguir con la misma consulta. Tengo que darte la oportunidad también de que nos cuentes qué es lo que crees tú que es necesario, pero aprovecho también de recoger el guante y de tirarlo encima de la mesa con respecto a este famoso mea culpa. Acá se habla de que este gobierno, los gobiernos anteriores, los partidos políticos, los sindicatos, las empresas, finalmente acá pareciera que todos tenemos que hacer un mea culpa, todos tenemos que pedir perdón, todos tenemos que pedir disculpas por no haberlo hecho, por no haber querido, por no haber podido, por no tener las armas. No sé cómo lo ves tú esto, porque pareciera que este nuevo pacto social, este nuevo contrato social que necesitamos hoy día también como país, tiene que ver con eso primero, con aceptar también cuáles son nuestras responsabilidades, todos, y en eso colocarlo encima de la mesa y tratar de trabajar en conjunto, entre eso, en este nuevo proyecto posible de constitución o asamblea o otras cosas. No sé qué te parece a ti esa visión. O sea, a mí me parece que la tarea de encontrar un equilibrio social que nos permita una convivencia de mediano o de largo plazo con las reglas más o menos fijas implica una responsabilidad inmediata, que es la participación. Yo creo que evidentemente todos tenemos ciertas responsabilidades para construir una sociedad mejor y de alguna manera una sociedad que sea capaz de convivir y de reflexionar respecto de los asuntos inmediatos, de los asuntos políticos, con altura de miras, con fraternidad, con apertura al diálogo. Sin embargo, también yo creo que esa misma responsabilidad implica analizar cuál es la realidad material frente a la cual nosotros nos encontramos. Y la realidad material es evidentemente que el pueblo hoy en día no tiene el poder suficiente como para definir su mismo futuro. O sea, el pueblo hoy en día, y hablo del pueblo refiriéndome a toda la clase trabajadora, como bien dijo mi compañera, todos los que vendemos nuestra fuerza de trabajo, tenemos que primero darnos cuenta de cuál es estratégicamente el elemento fundacional de esto. Y ahí salía el tema, más allá de la propuesta de Asamblea Constituyente, de la Constitución del 80. Hablamos antes de entrar acá respecto de que no sale de repente acá en Magallanes, por ejemplo, en la demanda del agua, pero que sí sale en el norte, porque es un tema de sensibilidad inmediata. Probablemente más al norte, no sé, Copiapó, Antofagasta, sale el tema no solo del agua, sino de la potabilidad del agua. Porque claro, la contaminación que genera la industria de la minería es tan alta que las napas que abastecen de agua potable a esas ciudades hacen que el agua sea prácticamente para regar, no es intomable. Y ahí te desnuda un problema fundamental de este país, que de alguna manera no solamente el chancho económico está mal pelado, sino que la distribución de poder está mal distribuida.
nosotros podemos ir a organizarnos ahora mismo a una junta de vecinos, por ejemplo, elegir a un presidente de la junta de vecinos, de alguna manera hacer el ejercicio de cómo inmediatamente vamos a concebir los espacios públicos que a nosotros nos permiten recrearnos, compartir, conversar, y después si pretendemos ir a un escalón superior, por ejemplo, desde la junta de vecinos hacia lo municipal, que vendría siendo como el escalafón siguiente de cualquier poder constituyente, vemos que ahí se corta todo de raíz. O sea, cualquier intento, por ejemplo, de influir en un presupuesto municipal respecto de las juntas de vecinos es una poesía, porque se constituye el COSOC, que es el Consejo de la Sociedad Civil, en donde pueden asistir, ¿no es cierto?, los presidentes de la junta de vecinos, y con suerte tienen la posibilidad de que el alcalde, si es que lo estima conveniente, exponerle el presupuesto municipal. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta que la posibilidad de participar a la cual tenemos hoy en día es muy baja, muy baja. Por eso yo anteriormente nombraba el tema de las elecciones. Pareciese ser que el ejercicio democrático se acota solamente al voto, a la representación, cuando no debería ser así. O sea, uno de los elementos que tenía la reforma del gobierno anterior, yo no quiero banderizarme, pero sí declarativamente declaraba la necesidad de que los establecimientos fueran lugares en donde todos los estamentos, o sea, apoderados, asistentes de la educación, docentes, auxiliares, los mismos estudiantes y los equipos directivos sean capaces de conversar y ver proyectos comunes educativos afines a la comunidad. No que la línea, por ejemplo, pedagógica venga del nivel central, porque sabemos que las necesidades que tenemos nosotros acá en la región tienen que ser atendidas en virtud de sus particularidades. 100 años atrás, acá es para ponerte también un ejemplo, 100 años atrás Gabriela Mistral planteaba la necesidad de que en la región tuviésemos jornadas educativas diferentes a las que tiene, o régimen de año escolar diferente al que tenemos en el nivel central, porque acá las horas de sueño, las horas de oscuridad son mucho mayor. Y ella planteaba, por ejemplo, que ojalá las clases durasen más durante el verano y acortar menos las clases en el invierno. 100 años, y en 100 años parece que no hemos avanzado nada en realmente encontrar una educación de calidad, y una educación de calidad nosotros la conseguimos con una educación al servicio de la comunidad inmediata. Entonces yo creo que, y aquí lo hilo con la pregunta que tú decías, ¿cómo avanzar hacia una asamblea constituyente? Yo creo que el primer paso de quienes hoy en día nos encontramos, entre comillas, en una situación de privilegio, o sea, que nos permite movilizarnos y no llegar al día siguiente que nos echen, como puede ser, por ejemplo, con los trabajadores de los servicios, del sector privado, que tienen una vulnerabilidad tal que ante cualquier atisbo de movilización o de organización sindical pueden ser despedidos inmediatamente. Son despedidos. Entonces, yo creo que quienes hoy en día estamos movilizados tenemos la responsabilidad primero de, como decía el compañero, generar las estrategias suficientes para convocar a la mayor amplitud posible al diálogo, a la movilización, y segundo, también aterrizar un poco qué significa tener una asamblea constituyente y cuáles podrían llegar a ser las consideraciones de tener una instancia de participación constituyente. O sea, por ejemplo, temas tan básicos como por qué en Magallanes nosotros no tenemos acceso a fruta y verdura, que se supone es un bien de primera necesidad. Hace un par de meses se cayó un cerro en Osorno y la ciudad estuvo un desabastecimiento de fruta y verdura. ¿Por qué no nos planteamos entonces tener, dentro de la lógica de esta discusión, generar mecanismos impositivos regionales que nos permitan hacer un plan de inversión para tener acceso a alimentación básica? Tener, por ejemplo, acceso a mayores horas de luz, o sea, flexibilidad horaria cada vez que haya días de sol. Tenemos una tasa, yo ahí desconozco, no sé, ahí me puede ilustrar en lo que son indicadores de bienestar. La tasa de vitamina D yo creo que debe ser bajísima en esta región. Yo creo que tenemos que pensar la región también, aprovechar esta oportunidad de pensar la región y pensar las necesidades que nosotros como habitantes de Magallanes tenemos, nos imprime esta región, vivir en este medio ambiente. Mira, yo creo que en ese sentido avanzaríamos más en el ejercicio constituyente, porque el ejercicio constituyente, claro, nosotros esperamos que sea vinculante en el momento que dialoguemos temas país, pero el ejercicio constituyente tiene que ser desde ya cuestionarnos respecto de cómo nosotros como sociedad deberíamos considerarnos, mantener nuestro estilo de vida o subsistir. Mira, lo interesante es que la gente, Magantártica habitualmente es un programa que hablamos mucho de ciencia, de tecnología, de turismo, de cultura, patrimonio,
y todos los especialistas que han estado acá, científicos, todos, finalmente se le hacen algunas preguntas sobre cómo vemos la región, hacia dónde vamos y todo el tema. Y la mayoría lo que dice es que lo que a ellos les llama la atención y que los tenía preocupados, antes incluso de lo que está sucediendo ahora, era la poca conexión que tenían nuestras autoridades de cualquier sector político con las necesidades de las personas. Decía, pareciera que no entienden nada, pareciera que viven en una burbuja, pareciera que no tienen esa sensibilidad de haber ido al supermercado, de andar en colectivo, de conversar con la gente. Una compañera mía, no tienen calle. No tienen calle, se desconectaron absolutamente de la calle. O los otros que viven una realidad distinta. Claro, ahora, Y lo mismo hay gente ¿sí? que estos días también tiene una realidad paralela. No han logrado ver lo que el pueblo quiere. Ahora, en eso quería, Jorge, un poco jugar a política ficción. Acá, si tú tuvieras que hoy día decir, yo como Jorge tengo el poder para solucionar esto, y tuvieran que decirte las 3 primeras medidas que tomarías como para tratar de solucionar esto, ¿hacia dónde apuntarían los dardos, saliéndonos de lo que ya sabemos, de que efectivamente hoy día hubo una asamblea en donde se conversaron muchas cosas, pero tú como Jorge Amarales, ¿cuáles serían las 3 medidas que tomarías inmediatas para tratar de solucionar esto? Inmediata, la renuncia del ministro del Interior, Andrés Chadwick. Inmediata. El retiro inmediato de las Fuerzas Armadas en todo Chile. No puede seguir el estado de excepción. No podemos seguir reviviendo lo que sentimos durante años de dictadura. Yo no sé, hay mucha gente joven, pero para los que vivimos durante los años de dictadura, el ver nuevamente a los militares en la calle ha sido tremendo, ha sido doloroso, ha sido angustiante. Y eso ha hecho salir muchas pasiones. Yo me he enfrascado en la calle con militares, diciéndoles que se vayan a los cuarteles, porque la pasión aparece, porque es inevitable que tengamos que revivamos una serie de sensaciones dolorosas que tuvimos durante años. Entonces, primero que nada, tienen que salir las Fuerzas Armadas, tienen que volver a sus cuarteles. Yo creo que los compañeros también en las Fuerzas Armadas tienen que discutir eso. Ellos también viven en las poblaciones. Ellos también, a pesar de tener un sistema previsional privilegiado, también tienen hijos que van a los colegios. Ellos también tienen algo que decir al respecto. Sistema privilegiado que está en entredicho también hoy día. La idea es nivelar, pareciera que es nivelar hacia abajo. Exacto. No es que nosotros tengamos el que ellos tienen, sino que ellos tengan el que nosotros tenemos. Más o menos. Entonces, también una edición de clase que no menor además, o sea, acá hay una discusión también que tiene que ser llevada ahí. Y que una de las cosas que generó el hecho de que no hayamos podido cambiar la Constitución del 80 en el momento que la tuvimos que cambiar, es que tenemos las mismas Fuerzas Armadas que teníamos cuando estábamos en dictadura. Y eso es súper delicado, porque corremos el riesgo de que ante la eventualidad de que las personas que están en el poder vean en riesgo sus privilegios más allá de lo tolerable, no van a tener ningún escrúpulo en volver a hacer que las Fuerzas Armadas maten chilenos. Y ya lo están haciendo en algunas partes. Yo espero que esos sean casos aislados, que no sea una cuestión institucional, pero tienen que salir los militares de las calles hoy, mañana, lo antes posible. Tercera... Tiene que irse Chadwick. Y la tercera, tenemos que ir a una asamblea constituyente. Perfecto. Mónica, misma política ficción. Tres temas. Y esto lo digo también porque yo también soy dirigente, me subo a un colectivo, un taxi, uno empieza a conversar con las personas y cuando uno les comenta dice, sí, pero es que ustedes siempre hacen diagnóstico y dicen la problemática, pero no la solucionática. No tienen soluciones, no tienen planteamiento. ¿Qué haría usted? Por eso es que les pregunto, porque yo con los dirigentes que he conversado hoy día, al parecer, a diferencia de un montón de otras veces, están bastante claros en el petitorio y pareciera que hoy día sí hay un tema que si uno pudiera escribir 15 o 20 nacionales y más encima hacer una bajada de 15 o 20 regionales, no sería tan complejo hacerlo. Por eso es que solamente 3, Mónica, que tú tuvieras que hacer si fueras la persona que tuviera que tomar las decisiones hoy día para tratar de solucionar este problema, que sabemos que con 3 no lo vamos a hacer, pero en cierta medida. Mira, yo comparto que hoy día la condición mínima para poder pensar en cómo salimos, ser un aporte para la solución, es que se tiene que levantar el estado de excepción en todo Chile. Ha sido muy violento, como dice Jorge, y yo pienso, fíjate, que nosotros todavía
teníamos algunos 10, 15 años cuando fue el golpe militar, pero yo me pongo en el lugar de los adultos mayores. Ellos vivieron en carne propia, han estado, muchos de ellos, todos estos días viendo la televisión, con un nivel de violencia que de repente ellos están sobrepasados también en lo que sienten. Yo creo que esa es la condición mínima, lo decía adelante, para poder sentarse a la mesa y ver cómo construimos entre todos este Chile que todos soñamos y que le vamos a heredar a las generaciones que vienen después, porque muchos de nosotros vamos a jubilar, nosotros somos la herencia de la AFP. Nosotros no tuvimos la opción cuando empezamos a trabajar de tener un sistema público, nos tuvimos que ir al tiro al privado. Estamos bordeando los 55 años para arriba y estamos mirando la jubilación. Los cambios profundos en la AFP nosotros no los vamos a ver. Por lo tanto, aquí es la primera condición que nosotros colocamos en la mesa para sentarnos a conversar. Asamblea Constituyente vinculante, porque nos cansamos de que nos sienten, yo lo decía adelante, en un montón de comisiones y de mesas y cuanto hay. Y lo otro, fíjate, yo escuchaba adelante, quizás sí, yo hoy día creo que, bueno, este gobierno en general no ha dado el ancho del cargo que ostentan, pero la clase política también. Hoy día, ¿por qué ustedes creen que hoy día nosotros en las marchas no hay ninguna bandera, ningún partido político? Eso tiene una señal potente. Desde el día sábado que parten las marchas aquí en la región de Magallanes y en el país, no se ven banderas de partidos políticos. Y justamente es por eso también, porque el descrédito de la clase política ha sido tremenda y nefasta. A nosotros nos han prometido el cielo y la tierra, pero al final del día nos cansamos de que nos abusen. Por lo tanto, yo creo que las autoridades no han dado el ancho. La violencia, ellos son responsables de las muertes que tenemos hoy día en el país. Y cuando nosotros cuestionamos los actos de violencia, nadie avala la violencia. Pero también tenemos que decir que esos jóvenes que buscan esa forma de manifestarse son producto de la sociedad que hemos construido. Exactamente. Que hemos abandonado. Nosotros abandonamos a esos niños que hoy día hacen digamos, estos actos de violencia, sufren el abandono, porque muchos de ellos no ven a sus papás, se han crecido en hogares totalmente precarios, y eso no tiene que ver, por ejemplo, un tema valórico, porque los valores, uno conoce familias muy humildes que han criado a sus hijos con valores, pero nosotros tenemos que hacernos cargo que nosotros hemos contribuido para que tengamos la sociedad que tenemos. Y cuando tú dices, por ejemplo, todos tenemos que hacer la mea culpa, todos los tenemos que hacer, porque aquí todos también, el otro día lo decía, nosotros como sector público también hemos sido súper complacientes, tenemos una negociación todos los años, un tremendo pliego de peticiones, y al final ¿en qué quedamos? En el guarismo, en que si el punto más, el punto menos, la décima más, la décima menos, pero nos olvidamos de todo el resto de los pliegos que tiene el tema del cuidado infantil, el tema de la sala cuna, decir, por ejemplo, que el tema de la sala cuna universal para nosotros es un proyecto nefasto, nefasto. Entonces, ahí tú me decías tres condiciones, yo creo que la tercera condición que yo colocaría en la mesa sería justamente que empiecen a aparecer actores que estén menos contaminados con el tema de la política, que sean personas como más creíbles, rostros más creíbles, que efectivamente podamos reencantar al pueblo que hoy día se cansó, nos cansamos, porque las mismas caras que hemos visto tantos años nos terminaron abusando en la forma como legislan. Sebastián, nos quedan unos minutos para que pueda... Las mismas tres. Las mismas tres. No, bueno, lo primero lo que decían antes, en análisis material, me parece que acá hay un ejecutivo que, concretamente, la dupla que hoy en día dirige el país, Chadwick-Piñera, que está forzando la institucionalidad y el uso del monopolio de la fuerza a un extremo tal
que ya el descrédito puede ser absoluto. A nivel ilegal también. A nivel legal, exactamente. Porque Hay recursos. están cometiendo una ilegalidad en el estado de excepción prolongado que tienen en Chile. Exacto. Entonces, dicho eso, yo espero que ojalá esta estrategia no, que es la típica estrategia del dueño de la empresa que patea en la negociación con los trabajadores hasta generar un desgaste y después tira un par de dulces más para generar el quiebre. Espero que me equivoque en mi análisis, pero parece que todos los elementos hacen ser que no. Entonces, si logramos de alguna manera como ciudadanos, como personas movilizadas, alcanzar un objetivo, yo creo que ese objetivo podría ser y debe ser un nuevo pacto social constituyente, construido a través de una participación y un diálogo constituyente, asamblea constituyente, un juicio político evidente, y ahí es súper lamentable, pero va a haber que esperar cómo se desarrollen los días, porque ya la cifra va en 20 muertos, pero estamos hablando de 50 personas que han perdido globo ocular, estamos hablando de cientos de personas que están heridos, acciones arbitrarias absolutas por parte de gente del Estado. O sea, el juicio político que tiene que haber para restituir confianzas tiene que a lo menos alcanzar hoy en día al ministro del Interior y quizás, ¿por qué no?, al presidente. Como dices. Y lo tercero, yo creo que revisar, como tú dices, la agenda legislativa del Ejecutivo. Hay una serie de proyectos que son absolutamente regresivos y nefastos, entre ellos el proyecto Sala Cuna Universal, entre ellos la escolarización temprana, también, que este proyecto de jardines infantiles, el voucher a los jardines infantiles solo en el ámbito de educación. También está la modernización de la dirección del trabajo. Entonces yo creo que la agenda legislativa del gobierno con esto claramente no debería seguir su curso, debería revisarse, y también se debería revisar proyectos que van en beneficio de, como por ejemplo la aprobación hoy en día del proyecto Las 40 Horas, que pasó su primer trámite y pasa a la Comisión del Trabajo en la Cámara. El presupuesto de la Nación, que no es un tema menor. Claro, acuérdate que estábamos, claro, que no le empiecen a sacar cosas al presupuesto que ya estaba muy acotado para solucionar todo, digamos, lo que tienen que reparar, porque la verdad que hay el sector salud se veía muy golpeado con el tema de la reducción en el presupuesto de la salud, el sector educación también. Perfecto, sí, súper cortito porque ya estamos a punto de cerrar. Tengo que leer un montón de gente nos está escribiendo, todos concuerdan más o menos lo mismo en sus tres. Causó furor esto de las tres peticiones, pero cuéntanos. Sí, yo una cosa, que es lo que no tiene que pasar. Lo que no tiene que pasar es que todo esto termine con una discusión en el Parlamento. Eso es lo que no tiene que pasar, porque una discusión en el Parlamento va a llevar a que negocien una cosita por acá, una cosita por allá, y hagan que un gran porcentaje de la gente se salga de la movilización. Acá lo que nosotros tenemos que hacer es pelear esta pelea que ya se inició hasta el final. Y eso significa seguir agrupando gente, llamar a los trabajadores a que se plieguen con sus formas de organización, con sus formas de lucha. Perfecto, los dejamos invitados el próximo jueves porque seguramente esto no va a culminar en estos días. El próximo jueves vamos a hacer un análisis de lo que ya pasó, vamos a ver en qué estamos en una semana más, y la mayoría de las personas, una pensión digna, no más AFP, salario mínimo diferenciado, que los adultos mayores tengan para poder pagar sus consumos a lo menos, y que el core no demore en los proyectos FRIL. Comentarles que como Magantártica nosotros estamos contrarios a cualquier forma de violencia que haya de cualquier tipo de sector. Entendemos también el diagnóstico que hicimos de que las violencias muchas veces se generan por distintos diagnósticos, y en eso estamos bastante claros todos. Así que el próximo jueves de 10 a 11 en Polar Comunicaciones nos puede ver haciendo un análisis de qué es lo que ha pasado esta semana. Vamos probablemente a invitar a los mismos dirigentes para que nos cuenten después de unos días, ver en qué estamos, cómo vamos. Así que los dejamos invitados. Próximo jueves, muy buenas noches. Polar Comunicaciones.